Argentina would say they've been here before. They've managed this situation. They are the champions. So they'll go into the game with confidence. But the idea of England-Argentina in a semi-final, Messi, Bellingham, Kane, all out on the pitch is incredible. And Argentina have scrapped as well. I mean that as a compliment. Have scrapped as well as anybody, haven't they? But then, as we spoke about earlier, there's also the rivalry because of the history between these two currently, which we cannot get away from. Yeah, the first time these two teams are playing in 24 years, and it's the first time Messi is playing against England. So that is what I'm excited about, is to see the English defence up against Messi, because they've got Messi, just like we've got Bellingham. We praise Argentina for being street fighters. Listen, England are for that fight. Give them credit for that. It was edgy last night for both Argentina and England at times, but they overcame the underdogs and are through to set up a titanic clash on Wednesday in Atlanta. So France, Spain, Argentina. You can go 115 minutes against Argentina and you can still lose because one player, and it may not be Messi, in this case it was Julián Álvarez. Es la prueba de fuego, ¿no? Finalmente un peso completo, como sea. Ya sabemos que Argentina, Inglaterra también está preocupada en este momento por enfrentar al campeón del mundo. Y yo me atrevo a decir que es un candidato real, a pesar de no haber demostrado ese fútbol. ¿Es favorito ganar Inglaterra para ti? Para mí sabe sufrir y lo ha demostrado este campeonato del mundial. La mentalidad, para mí es la mentalidad. El tema que tienen en la cabeza los argentinos es admirable realmente. La selección argentina sigue viva en este mundial, aunque a muchos no les guste. Esta selección ha demostrado ser la única que siempre representa bien a Sudamérica, es la que siempre llega a instancias finales. Tras la victoria de ayer ante Suiza, la prensa inglesa se muestra un poco preocupada. Será su próximo rival, si bien saben que esta Argentina no es la mejor de la historia. Tienen individualidades que te pueden definir partidos, ya lo han demostrado. Si no está Messi, aparece Julián Álvarez. Una selección que sabe jugar este tipo de partidos, tienen resiliencia, saben remontar. Los ingleses ven un juego bastante parejo. Ellos mencionan que si bien Argentina tiene a Messi, Inglaterra a Bellingham, en fin, será la primera vez que tienen enfrente a los ingleses. Escuchen. Argentina in the semis, though. Yeah. You're confident in England? I think Argentina have shown that they can be beaten. Right? They're not fully at it. They're a bit like England. They're finding a way. They're creating moments. They've had to do it against Cape Verde. They had to do it against Egypt. They were out. And then they managed to find a way. And again, they've gone to extra time last night. So this isn't like, an Argentina team where you're going, oh my God, they're mesmerising. They've got grit. They've got resilience, determination to find a way. It's a bit like England. So, difference makers in this semi-final. I think it's going to be a close game. And who's going to step up? It's going to be Kane, Bellingham, Messi, Alvarez. It is going to be one of the big ones to get us through. I don't think it's going to be a 3-1 or I think it's going to be a one-tight affair. Is it okay? Collectively don't look great. They leave their opponents, they give their opponents a lot of opportunities, and they're led by this individual quality that not a lot of other teams have. So you can go 115 minutes against Argentina and you can still lose because one player, and it may not be Messi, in this case it was Julián Álvarez, so again, I don't think we've seen the performance from Argentina But yet. you think there is one there? Potentially, but again, how much more energy do they have? Like, their legs are going. Right. They're facing better teams now. Now they're facing even the best team that they'll face at this World Cup in England. A ver, Argentina ha pasado sin demostrar un fútbol, pero demostrando esa categoría. Y yo me atrevo a decir que es un candidato real, a pesar de no haber demostrado ese fútbol. ¿Es favorito ganar Inglaterra para ti? Para mí sabe sufrir y lo ha demostrado este campeonato del mundial. Sabe sufrir y ganar los partidos, y a veces en los campeonatos o mundiales o de liga, lo que tú quieras, también hay que saber sufrir. Argentina, el día de hoy, sin demostrar su fútbol brillante, va y sabe sufrir. La mentalidad, para mí es la mentalidad. El tema que tienen en la cabeza los argentinos es admirable realmente, porque sacan los partidos, porque el otro día 2-0 perdiendo, faltando 15 minutos, le mete 3 goles al rival. Hoy, con un partido complicado, todo el equipo suizo tirado atrás, sacan el partido y todavía terminan metiendo 2 goles más, o sea, un 3-1. Es admirable la mentalidad con la que juegan estos jugadores, la determinación, la intensidad en cada jugada. Yo lo admiro mucho de los argentinos, están merecidamente donde están. Hay discusiones y hay rumores de muchas cosas, pero la calidad la tienen de sobra, traen una inercia positiva, son los campeones del mundo vigentes todavía y van por el segundo título. Para mí, parece que Argentina es incapaz de superar una eliminatoria sin apelar a la ética, a la mística, a la agonía, y a esos goles terminales cuando la situación parece más complicada. Creo que hoy Argentina se ha encontrado con un rival duro, rocoso,
Es el primer gran rival al que se ha enfrentado Argentina en esta Copa del Mundo, y creo que Suiza ha demostrado el por qué está en un segundo nivel de selecciones, pero cerquita de los primeros, siempre molestando, siempre poniendo en apuros a las grandes selecciones del mundo. Obviamente, la primera selección de absoluta élite a la que se va a enfrentar Argentina en este Mundial va a ser Inglaterra en las semifinales. Vaya clasicazo que tenemos ahí, llevan más de 20 años sin verse las caras, pero es verdad que es un equipo con una capacidad de resistencia, con una fe inquebrantable, y un equipo que lo ha estado buscando toda la prórroga, con poquitas armas, con poquitas herramientas, pero con mucha fe. Lo ha intentado, hasta que un jugador que había estado completamente desaparecido en el partido y en el Mundial, como es Julián Álvarez, se ha sacado un remate increíble que ha por fin derribado ese muro que había montado Murat Yakin, y por fin ha batido a Kobel. Y Argentina sí me parece que está un escalón debajo de Inglaterra, ¿o no, Rafa? Sí, ¿O no lo ponemos debajo? Yo sí lo pongo por debajo. No quiere decir que no le pueda ganar Argentina a Inglaterra, por supuesto que le puede ganar, pero para mí está un escaloncito arriba Inglaterra. Argentina, yo lo digo sin querer faltar el respeto o decir que le pavimentaron el camino, porque un Egipto, un Cabo Verde, más allá de que ya sabes que te vas a enfrentar escenarios, el mismo Suiza, que lo demostró en la Euro, son muy ordenados, se te meten atrás. Argentina tiene la calidad y lo ha demostrado con esta misma selección, que puede jugar mucho mejor. Y a pesar de que hoy lo resuelve, como bien lo dice, ¿no? con chispazos y con la categoría de sus futbolistas, en cuanto a lo colectivo no están dando, no está funcionando como uno espera. Fíjate, Rafa, que creo que Gaby lo dijo. Argentina siempre específicamente basó su ataque con extremos. En su momento Di María, Messi, y jugaba con un centro delantero. Hoy no juega con extremos, creo que es la única selección en el mundo que no juega con extremos. Le da profundidad con sus laterales que a veces no llegan. Entonces centraliza mucho el juego, y los equipos que le han complicado se le encierran y le salen de contra. Pero es verdad lo que dicen por aquí de que no está jugando bien. Juega mal con Cabo Verde y dices, el próximo ahora con su amor propio va a resurgir. No resurge con Egipto, no resurge con Suiza, pero sigue encontrando la manera. Pero todos los equipos, a ver, Argentina no juega bien en todo el Mundial, pero tiene los jugadores de experiencia, de calidad, que te resuelven en el momento que justo. si tú dices, no, López, va López, deja atrás, venía para el arco, Julián el arco. Argentino, carajo, Argentina mi vida, me vas a matar, Argentina, me vas a matar, vamos Argentina, Julián, sí Julián, te dejaste la vida, te moriste todo, vamos Argentina, minuto 8 de la prórroga, lo hace Julián, un golazo extraordinario, Juan Pablo, golazo extraordinario, Argentina 2, Suiza 1, vamos Argentina todavía, vamos a seguir soñando juntos, gana Argentina 2-1, lo hizo Julián Álvarez, 2-1.